Estás escuchando el audiolibro de Lutero y la Reforma, cómo un monje descubrió el Evangelio, por el autor R.C. Sproul, publicado por Ministerios Ligonier y leído por Ulises Cuadra. Capítulo 5. La controversia de las indulgencias. Después de que el Papa León X autorizó la venta de indulgencias en los territorios católicos romanos, llegó a un acuerdo con el príncipe Alberto de Brandeburgo para que este último vendiera indulgencias en Alemania, exceptuando las regiones donde era ilegal, que incluían la zona del electorado de Sajonia. Bajo la autoridad de Federico el Sabio, la Iglesia no tenía el permiso de vender indulgencias en ese territorio. Sin embargo, el monje dominico Johann Tetzel supervisó la venta de indulgencias en otras partes de Alemania. Tetzel era conocido por sus habilidades comerciales creativas. Cuando los representantes de la Iglesia visitaban una ciudad alemana, entraban con mucha pompa y esplendor. Venían en una procesión solemne encabezada por una cruz que contenía el símbolo del Papa y una bula papal, esta última en un cojín de terciopelo bordado en oro. Las bulas papales son edictos que el Papa escribe con su autoridad, mediante los cuales hace comunicados a la Iglesia. La gente del pueblo se reunía alrededor de Tetzel y él pronunciaba uno de sus famosos sermones. El objetivo de esos sermones era tocar la fibra sensible de los campesinos por la situación que estaban viviendo sus familiares fallecidos en el purgatorio. Decía cosas como estas: ¿escuchan sus gritos? ¿Escuchan cómo les suplican hoy que consigan estas indulgencias para reducir su tiempo en el purgatorio? La célebre rima compuesta por Tetzel se podría traducir así al español: cuando en el cofre una moneda cae, un alma del purgatorio salta. Aunque Tetzel no podía cruzar al electorado de Sajonia, muchos campesinos de la región de Wittenberg hacían el corto viaje al territorio aledaño para aprovechar la oportunidad de comprar indulgencias en favor de sus familiares fallecidos. Esa acción específica enfureció a Martín Lutero, quien en ese entonces era profesor de teología y Biblia en la Universidad de Wittenberg. Por esa razón, Lutero escribió 95 tesis de protesta contra la corrupción de la venta de indulgencias en un lenguaje claro y llano. Lo que más le molestaba eran las tácticas de Tetzel, que excedían lo autorizado por la Iglesia. De hecho, el príncipe Alberto había dejado claro que el valor de las indulgencias dependía de que quienes las compraban tuvieran un verdadero espíritu de contrición. Sin embargo, eso quedaba oscurecido en las técnicas mercantiles de Tetzel. Así que en un principio, la protesta de Lutero no fue contra Roma en sí misma, sino contra este agente de la Iglesia que, según la convicción del reformador, tergiversaba la Iglesia. Lutero escribió sus 95 tesis en latín, el idioma de los estudiosos, pero no del pueblo. En la víspera del Día de Todos los Santos, Lutero recorrió las calles de la ciudad de Wittenberg acompañado por su amigo Johannes Agrícola hasta llegar a la iglesia del palacio, en cuya puerta clavó las 95 tesis. En esa época, la puerta principal de la iglesia del palacio servía como mural de anuncios para la universidad. Al escribir en latín, Lutero estaba solicitando que la facultad de la universidad discutiera sus puntos a puerta cerrada. Sin embargo, ocurrieron un par de cosas que él no esperaba. Primero, ninguno de los académicos respondió a la invitación. Nadie se presentó a discutir las 95 tesis. Pero, en segundo lugar, algunos estudiantes aventureros que sabían leer latín y vieron las tesis clavadas en la puerta, se dieron cuenta de su importancia y, sin que Lutero lo supiera o los autorizara, las tradujeron al alemán. Aprovechando la reciente invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, imprimieron miles de copias. Se dice que en 2 semanas
Las 95 tesis podían hallarse en todos los pueblos de Alemania. El teólogo Karl Barth compara lo ocurrido con un ciego que está subiendo una escalera en la torre de una iglesia. Cuando pierde el equilibrio, busca cualquier objeto que lo ayude a estabilizarse y su mano se agarra de una cuerda. Sin que el ciego lo sepa, la cuerda está atada a la campana de la iglesia y, en su inocencia, despierta a todos los habitantes del pueblo. Lo último que Lutero quería o esperaba era iniciar una protesta o una reforma. Quería analizar los temas teológicos inherentes al asunto de las indulgencias. Lutero tenía la iglesia y el papado en alta estima. A pesar de la desilusión que experimentó en 1510 durante su peregrinación a Roma, quería ser un hijo obediente de la iglesia. Por ese motivo, después escribió una exposición de cada una de las tesis en un lenguaje mucho más sereno y le envió varias copias al príncipe Alberto. Al mismo tiempo, Tetzel le envió sus argumentos y se quejó por la interferencia de Lutero en la recaudación de los ingresos de las indulgencias. Alberto no se tranquilizó con la amable exposición de Lutero y envió copias de la exposición de las tesis a Roma y al Papa para protestar contra Lutero. En esa época, había una cierta competencia en Alemania entre la orden monástica de los dominicos y la orden monástica de los agustinos. Tetzel representaba a los dominicos y Lutero a los agustinos. Cuando el Papa vio las tesis, su respuesta inicial, según algunos historiadores, fue más o menos así. Esto no es más que el trabajo de un monje alemán borracho. Se le pasará por la mañana. Pero a Lutero no se le pasó por la mañana y el problema comenzó a crecer. En 1518, Tetzel escribió sus propias tesis en respuesta a las de Lutero y las envió a Wittenberg. Los estudiantes de la universidad las quemaron. Algunos exigieron que Lutero fuera convocado a Roma para ser juzgado por herejía y el propio Papa se inclinaba por esa idea. Sin embargo, Federico el Sabio intercedió en favor de Lutero e influenció al Papa para que abandonara la idea de llevar a Lutero a Roma. Lutero siguió solicitando una disputa teológica en que pudiera debatir con los representantes de la Iglesia sobre los temas planteados en las 95 tesis. Una de las ironías de las tesis es que no contienen nada sobre la doctrina de la justificación, el tema que más adelante llegó a ser el centro de la Reforma. El énfasis central de las tesis son las indulgencias y la doctrina del tesoro de los méritos. Lutero alegaba que Tetzel estaba pasando por alto el llamado sobrio a la contrición verdadera y que lo estaba sustituyendo por la atrición. Esta distinción es algo que debemos tener en cuenta siempre. La atrición es un arrepentimiento motivado por miedo al castigo o como un boleto para salir del infierno, mientras que la contrición es el arrepentimiento motivado por un dolor profundo y serio y por el reconocimiento de que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Lutero era experto en la experiencia de la contrición, ya que había pasado mucho tiempo experimentándola en el monasterio. Lutero veía el movimiento de las indulgencias como algo que rebajaba el perdón y la comprensión de la gracia de Dios. Entre la publicación de las tesis de Lutero en 1517 y la Dieta de Worms en 1521, Lutero participó en 3 reuniones importantes. La primera tuvo lugar en el año 1518 en Heidelberg, Alemania. El motivo fue una disputa sobre filosofía y teología entre agustinos y dominicos. El propósito de la disputa de Heidelberg no era discutir las tesis, pero se solicitó la asistencia de Lutero en representación de la Facultad Agustina de Wittenberg. En su intervención para defender al profesorado agustino de Wittenberg, Lutero presentó algunos de los conceptos más importantes de su propia teología que, incluso en esa época inicial,
ya se estaban desarrollando. Hizo una distinción entre lo conocido como Theologia Crucis y Theologia Gloriae, es decir, la teología de la cruz y la teología de la gloria. Sentía que la Iglesia se había dejado llevar por su propia exaltación y por un espíritu triunfante. Lutero decía que el Evangelio es una teología de la cruz, y solo cuando comprendemos la cruz, entendemos de qué se trata el cristianismo. En esa reunión específica, Lutero hizo una presentación muy convincente y brillante, y los asistentes se asombraron por la forma en que trató los temas controvertidos. En contraste con la imagen habitual de un Lutero algo grandilocuente y hostil, vemos un cuadro distinto del reformador en la pluma de un fraile dominico que estuvo presente en esa reunión de Heidelberg. Las artimañas de ellos no lograron moverlo un milímetro. Su dulzura al responder es notable. Su paciencia al escuchar es incomparable. En sus explicaciones, uno puede reconocer la agudeza de Pablo, no la de Escoto. Sus respuestas breves, sabias y extraídas de las Escrituras lograron convertir fácilmente a todos los oyentes en sus admiradores. Me parece interesante esta observación sobre el comportamiento de Lutero, pero lo que me interesa más que la observación misma es el hombre de cuya pluma salieron estas palabras. Fueron escritas por un joven estudioso dominico llamado Martín Bucero. Más adelante, Bucero influiría sobre otro joven teólogo católico romano, Juan Calvino. Después de Heidelberg, en buena parte por la intercesión de Federico el Sabio, la Iglesia Católica Romana autorizó 2 reuniones más, una en Augsburgo y otra en Leipzig, donde Lutero tendría la oportunidad de participar en el debate.